mucho, un párroco quiso graficar en la misa dominical la idea que tenía de Dios. Explicó que siempre se ha dicho que Dios está en todas partes y que acompaña a todo el mundo en todo momento. Lo difícil, sugirió, es hacer tangible esa presencia, ofrecer ejemplos prácticos que no dejen lugar a dudas. Hizo silencio y enseguida agregó que Dios es como los mapas en línea. Dijo textualmente, Google Maps. Puede observar desde arriba y desde los costados. Es capaz de abarcar con la mirada un continente o enfocarse en una casa, hasta hacer zoom sobre el patio de una casa. Y así, como todos los presentes en ese momento podían imaginar, nada escapaba a su vigilancia. Ahora bien, agregó, Dios funcionaba como los mapas digitales, pero mejor, porque no estaba reducido a la representación visual y sus distintas modalidades, mapa, relieve, tránsito, etc., estaba en condiciones de abarcar literalmente todo, desde las voces y sonidos en el aire hasta los sentimientos más inconfesables, de un modo tal que podía prescindir de la visualización sin mayor problema, cosa imposible para Google Maps. El párroco dibujó con la mano un gesto de advertencia o aclaración y siguió diciendo que ello no significaba que los mapas digitales fueran equivalentes a Dios, sino que eran ejemplo del, como dijo, funcionamiento divino de Dios. En ese momento se hizo líquido un murmullo, como si los asistentes repitieran para sí las últimas palabras del cura. Después, al igual que siempre, al término de la misa se formaron grupos en un pequeño atrio, y entre quienes conversaban, algunos de cuando en cuando dirigían la vista hacia el cielo como si temieran lluvia. Esta anécdota ha quedado grabada en la memoria de Félix, la recuerda en cualquier circunstancia y cuando menos lo espera. En realidad son muy pocas las veces en las que piensa en Dios, y raramente en los términos usados por el párroco. En cambio, sí piensa con frecuencia en los mapas digitales, en miradas superiores y en acciones levemente trascendentales. Concibe los mapas en línea como aparatos escénicos de vigilia continua, dentro de los cuales se siente incluido más allá de lo que haga o donde esté en determinado momento, y por la combinación que encarnan entre observación insomnio y fatal permanencia, se han convertido en un modelo de funcionamiento de la realidad diaria que le resulta muy inspirador. Hay una escena de uno de los libros del alemán Sebald, que es lo que más me gusta para leer y para mencionar también, lo que me resultó sumamente inspiradora, que es en una novela que a mí no me gustó especialmente tanto como otros libros suyos, la novela Austerlitz, cuando este personaje que está reproduciendo, está haciendo por segunda vez un viaje de Checoslovaquia, lo está haciendo de grande, y la primera vez que lo hizo fue muy de pequeño y no era consciente de dónde iba. Viajaba como un niño refugiado a quien formaba parte de un contingente que estaba siendo salvado del holocausto, ¿no? Hay una noche en una estación de tren alemana en la que el tren se detiene, que este personaje, Austerlitz, adulto, se detiene a observar una especie de arco, un farol, es un detalle del farol, el hierro que hace como una especie de flor, que dibuja una especie de espiral, algo así. Entonces, en un momento de máxima tensión narrativa y semántica, el narrador refiere y dice que no se acordaba del objeto, pero podía percibir en qué medida el objeto tenía el recuerdo de él 45 años antes mirándolo, ¿no? O sea, hay un grado de consubstanciación tan profundo, pero al mismo tiempo vaporoso, gaseoso, que no puedes decir nada en concreto respecto a esa relación con el objeto, pero lo único que puedes decir, porque no lo puedes recordar, pero sabes que ahí hay una relación absolutamente vital, que es el objeto que te recuerda a ti. Bueno, sería interesante que cada relato de ficción tuviera una bibliografía, y a partir de la bibliografía uno evaluara la consistencia, la pertinencia o no de esa ficción, ¿no?
En el caso de Balzer, la verdad que yo no leí nunca el paseo. Y sí, sé que mucha gente lo menciona, etcétera, pero yo no lo leí nunca. Lo único que leí de Balzer es algo más bien referido. Bueno, hace mucho tiempo leí Jacob von Gunther, pero hace muchos años, y me acuerdo muy poco. Pero sí leí el libro que escribió un amigo de él, el que hacía los paseos con Balzer, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero la verdad que el libro en su momento me pareció demasiado anodino. En general, todo lo que se teje alrededor de Balzer, desde un punto de vista Sebald, un poco Benjamin, o sea, la idea de levantar el flaner, digamos, post-Segunda Guerra, como si pudiera seguir siendo un acto más o menos trascendental, vinculado con la posición o el lugar del individuo frente a la cultura urbana y al territorio. La lectura como trascendental de todo eso a mí no me gusta especialmente. Lo que yo trato de sugerir, y lo haría más explícitamente si tuviera la posibilidad de introducir no solamente bibliografías, sino también argumentaciones directas, ¿no? Y ensayísticas. Lo que trato de sugerir, o lo que a mí más me motiva en este aspecto, es que ya la idea del caminante que encuentra motivo de celebración en celebración así subjetiva y moral, cultural, en el hecho de perderse o vagar gratuitamente por una ciudad, a mí me parece que ya no tiene mucho sentido. Creo que más bien la experiencia del caminante actual es la de la decepción, ¿no? Es que esa figura del flaner como la figura del apogeo, del personaje que encarna el apogeo de la vida de la ciudad moderna, que le gusta perderse y descubrir en cada detalle un signo incorporado a su propia sensibilidad, creo que ahora está condenado como a la repetición, a la fatiga, al cansancio, a la bulia, etc., ¿no? Entonces creo que son sujetos, sobre todo fantasmáticos, espectrales, condenados a la repetición, ¿no? Que tienen de aquella celebración y de aquella felicidad del pasado, tienen como una especie de inercia, como si conservaran solamente el aura de haber tenido una posición simbólica central en esa arquitectura de personalidades y de funciones de la ciudad moderna, ¿no? Más específicamente hablando de los otros autores, por el caso de Sebald, para mí fue sobre todo revelador esa especie de dilatación entre ensayística y narrativa que logra en algunos libros, ¿no? En Los Anillos de Saturno y en Vértigo sobre todo, ¿no? Y también la manera un poco sutil como él marca los límites, no límites generales, que nadie podría sugerir que son límites así como universales, los límites de la idea de representación o de narración, ¿no? Esta argumentación ensayístico-literaria tiene una forma de una organización textual tan calibrada que nos enfrenta de repente, sin que lo esperemos, al límite preciso de cualquiera de nosotros como escritor, digamos, ¿no? Que siempre nos metemos en los corazones de los demás, incluso de los personajes que no existen, en los corazones de los objetos, en los corazones de los animales, pero en un punto nunca vamos a saber verdaderamente qué es lo que ocurre allí.